caballo, después de que lo sueltan, se metió en una finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra, la cosecha. El dueño de la finca se enojó tanto que tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo, pues también se enojó mucho. Tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Ah, pero después la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Ah, pero entonces el hijo del dueño del caballo se enojó fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Pónganle pues cuidado cómo es que se desencadenó esto. Luego los vecinos, enojados en gran manera, mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio: ¿y por qué hiciste todo eso? A lo que el demonio respondió: yo solo solté al caballo. La moraleja es que el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en el corazón del hombre y él solito hace el resto. Gloria al nombre del Señor. He iniciado con esta reflexión teniendo en cuenta el título de la enseñanza: arrojando lo que nos causa problemas. Y yo creo que fue a la luz de la palabra lo que le pasó a Judas. Judas llevaba caminando con Jesús un buen tiempo, unos años. No sé si todo el ministerio, los 3 años y medio, pero sí llevaba más de un año. Y llega un momento en que Judas, sabemos por la palabra de Dios lo que hizo y cómo fue que vende a nuestro Señor por unas cuantas monedas. Es entonces que tenemos que entender que por mucho que andemos en la iglesia, por mucho que estemos con Dios, no podemos conformarnos solamente por andar con Dios, como lo dicen en el mundo, sino que es necesario que vayamos más allá para que terminemos andando en Dios y que Dios en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, de modo que si alguno está en, la Biblia no dice con, porque si bien sabemos por la palabra, la Biblia me dice que la presencia de Dios llena toda la tierra. O sea que Dios, inclusive antes de que nosotros llegáramos al camino de Él, nosotros estábamos con Dios. O más bien, Él estaba siempre y estuvo con nosotros. Porque Dios está donde está el drogadicto, donde está la prostituta, donde están los ladrones, donde están los sicarios. Dios está con todo el mundo y con todas las personas. Pero ¿por qué ocurre tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué el hombre de continuo falla? Porque el hombre no se ha preocupado porque Dios esté en él. Alabanzas al nombre del Señor. Y esto fue lo que le pasó entonces a Judas. Judas dejó que en su corazón empezara a crecer algo y él no tuvo cuidado de esto. Él no se percató de que lo que se estaba iniciando, de lo que se estaba gestando y lo que estaba creciendo en el corazón de Judas era la avaricia, eran los deseos de la carne, era todo lo que veía, la vanagloria, los deseos de los ojos. Él se estaba llenando de algo aquí y de pronto en algún momento pensó que por seguir a Jesús, por estar con el maestro, él iba a ganar popularidad y eso le iba a ser de beneficio para que él lograra conseguir lo que él tenía en su mente y en su corazón.
Así que lo que tengamos en el corazón, mis hermanos, en esta mañana, es lo que nos define de si estamos con Dios o si Él está en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Evangelio de Jesucristo según Mateo nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que nosotros, la iglesia, debemos de preocuparnos por limpiar nuestro corazón. Si bien cuando nosotros llegamos al camino, o más bien cuando Cristo se cruzó en nuestras vidas, Cristo, recuerden que cambió nuestro corazón de piedra para darnos un corazón nuevo de carne, a fin de que podamos ser sensibles a su palabra. Pero ciertamente, como estamos en medio de este mundo que está lleno de pecado, de contaminación, en algún momento, en cualquier descuido, el pecado puede salpicar la vida del creyente, y por tanto es necesario que día a día nosotros estemos cuidándonos y estemos vigilantes de que nuestro corazón sea limpiado por la palabra de Dios. Porque si en algún momento, que ha de venir y no tardará, como dice la palabra, llega el Señor y hay contaminación en nuestros corazones, nosotros no podremos verlo a Él. Y si yo digo que no podríamos verlo a Él, es porque no podríamos irnos, ser arrebatados con su iglesia. Es necesario hoy, mis hermanos, en esta mañana, que nosotros tengamos en cuenta que limpiando nuestro corazón podremos estar con Él para toda la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Judas no procuró delante de Dios tener limpio su corazón. Por eso cuando vino la prueba, cuando vino la tentación, cuando vino la ocasión para pecar, él salió o sacó a flote lo que tenía donde, en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón fue que Judas fue y le dijo a los sacerdotes: se los entrego, pero vale tanto. Ahí demostró lo que había en su corazón. Entonces Judas, movido por el sentimiento de culpa, depresión y vacío profundo que llenaron su corazón de materialismo, avaricia y deseos de la carne, fue y se ahorcó por no soportar el peso de la culpa. Y la pregunta quizá en esta mañana de alguno de nosotros es: bueno, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Pero por qué Judas? Y bueno, y si Judas se arrepiente, ¿qué? Porque es que está escrito allá desde el Antiguo Testamento que él estaba escogido. Entonces, Dios, que no está establecido para Dios todo lo que ha de pasar, sí, pero depende de usted y depende de mí si nosotros nos salvamos o nos perdemos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando hablamos de creer, sabemos por la palabra que ese creer tiene que ver con la obediencia. Porque si hablamos del creer, estamos hablando de fe. Es bien, dice la palabra, la fe es por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. O sea que cuando oímos la palabra de Dios, ella nos declara que tenemos que obedecerla, y que si obedecemos su palabra, por ella podemos ser salvos de la ira venidera. O sea que esto de creer es obedecer a la palabra. Hoy en día, por tal importancia, es que necesitamos llevar el mensaje, porque la gente piensa que creer en Dios es decir, yo creo. Pero la Biblia también me dice, por medio del apóstol Pablo, que la fe sin obras es muerta. Muéstrame pues tu fe por medio de las obras. Y es de esa manera, las obras es en la obediencia a la palabra de Dios, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, el que mantenga, ya después de que Dios nos da un corazón nuevo cuando venimos a su camino, y mantengamos la perseverancia en el camino de mantener nuestro corazón como limpio. Entonces, ya sea un año, ya sean 2 años, 10 años, 20 años de que yo lleve caminando con el Señor, un mes,
Yo me puedo entregar al Señor de corazón, me puedo arrepentir genuinamente y entregarle mi vida por completo y caminar un mes por el Señor. Y si tengo mi corazón limpio, me voy. Así como también puedo llevar 20 o 30 años que fui bautizado, que me entregué, pero si me descuidé en el último vez y mi corazón se contaminó. ¿Y con qué se contaminó? Con lo que dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios: fornicación, adulterio, ira, enojo, maledicencia, borracheras, palabras deshonestas de nuestra boca, envidia y una cantidad y una lista larga. Si eso está aquí en nuestro corazón y nosotros por la dureza de corazón y nuestra dura cerviz de no agacharle la cabeza a Dios y a los hombres, nosotros en ese caso, si nosotros no estamos bien delante de Dios, si nuestro corazón no ha sido limpiado, nosotros podríamos quedarnos. Algo tan sencillo. Y el otro día oía una enseñanza acerca de la mentira. Y la mentira está en la misma lista de los homicidas y los fornicarios. Y a veces como que la mentira se convierte en algo que no tiene tanto peso. No, es una mentirita piadosa. No, dígale que no estoy. No, yo no le voy a mejor a decir nada, yo le invento otra cosa. No, yo le dije al hermano que no, sabiendo que sí. O yo le dije al hermano sí, sabiendo que no. Cosas muy pequeñitas pueden convertirse en un gran problema. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y eso más o menos, así porque es muy profundo, podríamos quedarnos hablando de qué fue lo que pasó con Judas, pero fue solamente una cosa: él no arrojó lo que le traería problemas. Así que si el versículo dice arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, es lo que vamos nosotros a estudiar hoy. La palabra clave en esta mañana, ¿cuál es? Arrojando. ¿Y qué es la palabra arrojar? Es echar o dejar una cosa, es tirar lejos o lanzar algo con fuerza. Escúcheme, es echar o dejar una cosa, es tirar lejos. Ya no lo quiero, esto ya no quiero que esté en mi vida. Y algo tirarlo pero con fuerza, es hacer salir algo desde el interior. En otras palabras, algo desde donde se encuentra mi corazón, desde donde está mi conciencia. Es hacer salir algo desde allá. Arrojar también es lanzar con violencia una cosa. Y cuando yo encontraba esto de lanzar con violencia, en otras palabras, arrojar con violencia, la palabra me dice en Mateo capítulo 11 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Alabanzas al nombre de Jesús. Y yo creo que hoy habemos una cantidad de violentos aquí que hasta el día de hoy estamos arrebatando el reino de los cielos. Estamos siendo violentos con el pecado, estamos siendo violentos con las injusticias y estamos aquí por la gracia de Dios y por lo que usted también quiere hacer conforme a la palabra. Alabanzas a su nombre. Si Judas con anterioridad, estoy seguro, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero si Judas con anterioridad arroja, en otras palabras, deja, lanza con violencia lo que se escondía, ¿dónde? En su corazón, él hubiera no solamente salvado su vida, sino que también él hubiera salvado su alma, porque Dios lo hubiera perdonado, Cristo lo hubiera perdonado. Y no sé qué hubiera pasado, pero otro estaría en su lugar. Cuando yo arrojo lo que traigo dentro de mí, entonces voy a mover a misericordia a Dios. Y cuando yo estoy hablando de arrojar, es lo que está contaminando mi ¿qué? Mi corazón. Cuando hablo del corazón del creyente, estoy hablando de la mente, estoy hablando de la conciencia. ¿Ya? Y Judas, ¿qué quiso hacer después de que falló? Judas después entendió que la había embarrado.
Judas entendió que había fallado y que no estaba bien lo que había hecho porque su conciencia le redarguía. Así que cuando él quiso tratar de obrar de una manera adecuada, cuando él arrojó lo que traía en su vida, que eran esas monedas, ya fue demasiado tarde. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hay muchas personas en el mundo que dicen, no, el Señor todavía no viene. Y yo sé que ya cuando yo sepa que el Señor va a venir, entonces yo me arrepiento o suelto esta ira o suelto este enojo o suelto las ganas de hacer esto y lo otro. Y entonces yo sé que Dios me perdona, porque es que ciertamente tenemos claro que Dios es un Dios de perdón. Pero nosotros, como no somos dueños de la vida, nosotros no sabemos ni el día ni la hora en el que ha de venir. Ahí está el problema. Esto mismo que le pasó a Judas es lo que le pasó allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, al primer rey de Israel, llamado Saúl, cuando hizo las cosas apoyado en su propia opinión. Y entonces vino el profeta, no con una palabra de bendición para Saúl, sino con una palabra de juicio. Y le dice entonces el profeta a Saúl: ¿es que usted cree que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a la palabra de Jehová? Y le termina diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores y venimos después a la misma persona que Dios antes usó para que le diera un consejo? Y la persona le dice: hijo, hija, hermano, hermana, pero es que se acuerda que yo le dije eso. Y entonces dice el hermano, o dijimos en algún momento nosotros: hermano, ¿usted me dijo eso? Claro. ¿Y sabe por qué muchas veces el hombre fracasa, el hombre comete errores? Porque dice la palabra del Señor: es mejor el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero nuestro espíritu está por allá de pronto en la cazuela de frijoles, está ya con la pitadora. Uy, el callo, ahora se me va a dañar. Y entonces mientras está hablando el servidor acá o el mensajero, nuestra mente está en otra parte y no estamos atendiendo, no estamos prestando atención a lo que Dios nos está diciendo. Y quizá esa palabra que está saliendo de la boca de cualquiera que Dios pueda usar es la que puede salvar nuestra alma. Vemos la misma situación en el libro de los Hechos, capítulo 27, cuando Pablo es enviado hacia Roma. Y dice la palabra del Señor que iban en un barco, y de un momento a otro un gran viento empezó a soplar contra la nave, a fin de que iba a tumbar la nave. Y dice el verso 19: y al tercer día, con nuestras propias manos, aquí ya me dice algo, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Si ellos no arrojan los aparejos, usted dirá: ¿y qué son aparejos? Yo le voy a decir: aparejos son los palos de velas, las herramientas, los enseres, los utensilios o instrumentos que se usan en una embarcación que tienen demasiado peso. Si ellos no arrojan los aparejos de la nave hacia la mar, ellos se hubieran hundido juntamente con la nave. Es decir, a mí, antes de llegar a que arrojamos, la palabra de Dios me declara que al tercer día con nuestras propias manos, o sea que nos corresponde a nosotros tener la iniciativa de que hayan cosas que están de pronto metidas o adheridas en nuestro corazón para que las saquemos. Yo en otras ocasiones, Dios me ha dado el privilegio de enseñar algo con referente a lo que estoy diciendo acá. Y recuerden que Dios hace lo más imposible para nosotros, pero nosotros como creyentes tenemos que hacer
lo que es posible. Así que Dios espera que siempre tengamos la iniciativa de que dejemos lo que no nos conviene, de que arrojemos lo que está causando problemas en nuestra vida, de que desechemos todo lo que está impidiendo que haya una relación directa con Dios, para que de esta manera Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Arrojando lo que nos causa problemas. Nos damos cuenta entonces que en la embarcación y los hombres que iban con Pablo, si ellos no arrojan esos aparejos, ellos se hubieran hundido. Más adelante, por medio de la palabra de Dios, yo me encuentro con algo que tiene un sentido y que tiene una aplicación muy clara en nuestras vidas. En el Evangelio de Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo 10, yo me encuentro que Jesús viene entrando a Jericó y al mismo tiempo saliendo. La Biblia dice en el primer versículo, iba entrando y saliendo. O sea que fue una visita muy muy rápida. Pero dice que en esa entrada y en esa salida, por eso fue que había un hombre llamado como Bartimeo. Eso está en el versículo 49 y 50 del capítulo 10 de Marcos. Ya había entrado Jesús con los discípulos y Jesús pues predicaba donde iba. Él no perdía el tiempo, él sabía lo que iba, sanaba enfermos. Entonces Bartimeo, en su ceguera, ya había oído que estaba Jesús Nazareno, el Mesías, pero entonces ya iban saliendo y Bartimeo no desaprovechó la oportunidad. En esos momentos, ustedes saben la historia, Bartimeo empieza a clamar al Señor y empieza a invocar su nombre. Miren la importancia que hay en invocar el nombre que es sobre todo nombre. Empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre la multitud más hacía bulla y la gente, algunos callaban. Dice la Biblia que callaron a Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo no fue de esos, como dice el apóstol Pablo a la epístola a los hebreos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la preservación de nuestra alma. Y esto me hace acordarme a mí, mis hermanos, y a todas las hermanitas que me vieron llegar acá a la iglesia, a mi hermana Lucelia, a mi hermano Alberto, a todos aquellos hermanos, a mi hermano Chala, todos aquellos hermanos, ya cuando el Señor me trajo a mí por primera vez a su camino, cuando me trajo a la iglesia y empieza ese camino muy lleno de expectativas, muy gozoso, muy alegre, porque yo lo único que quería en ese momento era estar aquí en la presencia de Dios. A mí no me interesaba a nadie más, si venía más gente, no me interesaba, era yo poder estar acá, porque cada vez que yo venía acá, para mí eso era un triunfo. Para mí eso era una victoria, porque en el momento de estar acá era que en esos momentos yo me estaba alejando de las garras del alcoholismo, de la drogadicción. Y llega un momento determinado en que como niños empieza ese proceso de caídas y de levantadas. Caídas porque yo todavía no conocía bien la palabra de Dios, porque yo apenas estaba empezando a experimentar, a explorar, a escudriñar lo que Dios quería que yo hiciera en este mundo. Pero las levantadas no solamente fueron por Dios, las levantadas tuvieron mucho que ver conmigo, porque después de que el pecado haga caer a una persona, ya es la persona la que decide si se levanta o se queda ahí tirada. Pero ciertamente Dios, como se había metido en mi vida y era el que me infundía el aliento, Él era el que me daba las fuerzas, pero Él no me daba las fuerzas y Él me paraba, no, Él me daba las fuerzas para que con mis propias fuerzas yo hiciera mi parte. Y entonces yo me determinaba a hacer mi parte y Dios seguía haciendo la suya hasta el día de hoy, cuando ya podemos decir que ciertamente Dios me ha guardado sin caída, porque para siempre su misericordia.
Alabanzas al nombre de Jesús. Pero entonces llegó un momento de nuestras vidas, en este caso de mi vida, que yo entendí por la palabra de Dios, porque no es por otra cosa. A veces queremos ir donde la hermana, donde la amiga, donde la vecina, deme un consejo. Y el consejo que nos dan es nada relacionado con lo que dice la palabra de Dios. Y esto con consejos y con pensamientos del mundo o con filosofías humanas, el hombre no se puede ni parar ni ser bendecido. Pero cuando a mí me hablan por la palabra de Dios, yo sé que la palabra tiene poder porque hay poder en el nombre de Jesús y su palabra es el mismo. Entonces yo sí voy a poder tener la fuerza necesaria para darme cuenta que es lo que tengo que sacar de mi vida, y entonces así Dios obrará en cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Arrojando lo que me causa problemas. Muchas veces las personas se ganan problemas porque no saben hablar delante de otros. Y no estoy diciendo de que tengan que tener conocimiento de estudio, no. Yo me estoy refiriendo a de que muchas veces hablamos, pero hablamos sin ser prudentes. Muchas veces lo que vemos, vamos y lo contamos, pero añadiéndole una cantidad de palabras. Otros se han ganado problemas porque la palabra del Señor me dice cómo debo tratar a mi esposa y cómo debo tratar a las mujeres, y por no ir atentamente voy y trato a mi esposa o trato a las mujeres o trato a los hermanos de la manera que yo considero que los deba tratar. Arrastrados por la ira, arrastrados por el enojo, arrastrados por la envidia, arrastrados por la prepotencia, por la poca humildad. Entonces yo no puedo hacerle caso al corazón en este caso. ¿Sabe qué dice la palabra del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. O sea que muchas veces nos queremos dejar llevar por nuestro corazón. Y yo le aconsejo en esta mañana que no digamos y que no hagamos lo que siempre decimos. No, es que voy a hacer lo que diga mi corazón. Es mejor que no hagamos lo que diga nuestro corazón. Más bien hagamos lo que dice la palabra de Dios, que es la que puede limpiar y afirmar mi corazón, y entonces puedo obrar de una manera adecuada. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces vuelve Jesús, estando en aquella ciudad donde vivía, donde había pasado sus días, sus meses, sus años, siendo una persona que ciega. Yo me imagino que Bartimeo tenía una coquita de estas. Bartimeo todos los días estiraba su mano y le pedía a la gente, en otras palabras, misericordia de hombre, para que tuvieran compasión de él y le pudieran echar algunas moneditas. Pero como Bartimeo tenía necesidades fisiológicas, él de las moneditas que le echaban, él sacaba para un pan, sacaba para una leche, sacaba para pagar de pronto un cuartico, para comprarse una camisa o un pantalón. Lo que recibía hoy entonces, en otras palabras, como dice la Biblia, quedaba en saco roto, porque él vivía prácticamente del diario, ya, pero no le quedaba plata para decir voy a comprar una casa. No quedaba plata para decir voy a montarme este negocio, no. Era de lo poco y nada que le daban que él se sustentaba. Aparte de eso, él tenía una discapacidad física. Él era ciego, él no podía valerse por sí mismo. Y en esta mañana vamos a tener en cuenta o a comparar la discapacidad de Bartimeo como la discapacidad en algunos casos de los creyentes o de nosotros, aunque tengamos las manos, aunque tenga yo mis pies, aunque tenga mis ojos y parece que mi cuerpo funciona bien, con dolencias que nos llegan a todos, claro, pero de resto todo mi cuerpo está funcionando, y esa discapacidad la voy a comparar con lo que a veces nos impide. Bueno, pero ¿por qué esta hermana, este hermano o este joven, desde hace 3 periodos ya han cambiado 4 pastores? Un ejemplo. ¿Y por qué
el hermanito sigue con el mismo error porque no ha podido soportar la tentación, porque no aprende a ser prudente, porque sigue con esa ira aquí en el corazón, porque se enoja tan fácil, porque es que este hermanito es tan altivo, porque es que siempre actúa conforme a su opinión, porque es que siempre actúa conforme a su pensamiento y termina haciendo lo que se le da la gana. Pero ¿por qué? Y a veces se pregunta, ¿pero por qué? Me preguntaban a veces a mí, ¿pero por qué, Andrés, otra vez? Y nadie puede decirle al otro, usted tiene, no. Cada uno de nosotros, por medio de la palabra, sabemos qué es lo que pasa con nuestras vidas. Sabemos qué es lo que nos enceguece y de un momento a otro estamos hablándole con prepotencia a nuestras esposas. Sabemos qué es lo que está pasando, que de un momento a otro estamos haciendo lo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos por qué es que nuestro corazón se llena de odio, se llena de avaricia y empezamos a olfatear y a ver las cosas del mundo y empezamos a interesarnos más por lo de afuera que por lo que tenemos acá adentro. Si ciertamente lo de afuera es pasajero y lo que nosotros tenemos acá adentro es eterno y es lo que tenemos que hacer para irnos para el cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y en el verso 49 está la parte más clara de lo que el creyente debe hacer. Recuerden el tema, arrojando lo que nos causa problemas. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y en el verso 50, miren lo que dice la palabra de Dios. Él entonces, arrojando su ¿qué? Su capa. A Bartimeo había algo que lo caracterizaba de que era el ciego Bartimeo. De pronto habían dos ciegos en aquel barrio donde él vivía. Y entonces un día yo me meto más allá de pronto, esto no lo dice, pero es para que podamos de pronto tener una mejor interpretación. Llega un señor en carro preguntando por Bartimeo y le dice al señor de la esquina, disculpe, ¿usted conoce a Bartimeo? Y el señor de la esquina dice, ¿será el zapatero? Porque él se llama Bartimeo. ¿O será el señor del supermercado? ¿O será el que de pronto vende chance? ¿O será el ciego? Y entonces le pregunta, ¿cuál de esos? ¿Qué hace él? Y entonces el señor que va a buscar en el carro le dice, no, es Bartimeo el ciego. Le dice, el ciego Bartimeo. Ese es hijo de Timeo. Vea, usted váyase derecho y a mano derecha usted va a encontrar a una persona que tiene una capa roja. Él es el único que se pone capas acá. Él tiene una capita roja porque de pronto no lo va a ver con la tacita con el que pide limosna, pero el que usted vea con una capita y con zapatos de ese color y pantalón, ese es Bartimeo. O sea que a Bartimeo lo caracterizaba una capa. Por eso lo conocían a Bartimeo como el ciego. Y dice la palabra que cuando él escucha que Jesús lo mandó a llamar, dice que él entonces, él estaba sentado. Él estaba sentado, me imagino, en el lugar donde pedía. Hey, Bartimeo. Y él estaba con su coquita. Hey, Bartimeo, te están llamando, te llama el maestro. Entonces él dice, bueno, yo he oído que Dios quiere que nosotros nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Y a mí esto es lo que me ha caracterizado por ser ciego. Entonces él, arrojando su capa, se levantó, dice la palabra de Dios. Se levantó y vino a Jesús. Cuando arrojamos lo que nos causa problemas, nos podemos, ¿qué dice? Entonces, arrojando su capa, ¿qué dice? Se levantó. Bueno, ¿yo por qué no me he podido levantar de esta condición económica? Y aquí voy a entrar en una parte. La Biblia lo dice. Ole, ¿y yo qué será que cada vez es más endeudado? ¿Y por qué será que no me queda dinero para esto y para lo otro? Porque cuando Cristo te hizo un llamado, no sé cuántos años, Él nos manda a llamar
pero la palabra nos enseña que arrojando Bartimeo su capa, se pudo levantar antes de ponerse enfrente del Señor. ¿Por qué no nos levantamos económicamente y por qué siempre en la misma condición tenemos? No tengo plata, no tengo para esto, no tengo. Hace rato que usted no invierte en su casa. No, es que no tengo, porque es necesario arrojar. Hay muchas personas que se amarran de lo que Dios ha mandado en su palabra. Malaquías, traer los diezmos al alfolí. No dice al Señor de por allá, no es que, no, esas son ofrendas las que usted puede hacer. Traiga los diezmos al alfolí. ¿Cuántos alfolí hay? El que está dentro de la iglesia. Cuando yo arrojo lo que me impide o lo que me está causando problemas en mi vida, en este caso económicos, yo tengo que arrojar. ¿Arroje qué? Arroje lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Hombre, pues la parte, lea Malaquías capítulo 3. ¿Ya? Entonces cuando yo arrojo y me desprendo de esas cosas, entonces ahora las cosas van a ser ¿qué? Diferentes, porque cuando yo arrojo lo que me caracteriza como una persona que está estancada económicamente, como una persona que está estancada espiritualmente, emocionalmente, entonces yo ahora me voy a poder levantar de la condición, acercarme a Dios y Dios puede bendecir mi vida en cualquier área de mi vida. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Y no hablemos solamente de esa parte. Se me ocurrió porque estoy viendo las canastas aquí. Porque es doctrina. El diezmo es doctrina. Las ofrendas, todo eso es doctrina, es enseñanza. ¿Ya? Hablemos de la parte espiritual. Ya hablé de la parte económica. Hablemos de la parte emocional. Bueno, ¿y por qué vemos a toda hora al hermano enojado? Ya no quiere hacer parte del comité. ¿Por qué vemos a un hermano que, hablemos de un hermano recién llegado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que estoy con ese hombre, estoy con esa mujer y esa mujer me pega, ese hombre me maltrata, ese hombre hace esto y esto, lo otro conmigo. Y yo he querido levantarme y tal vez vengo a la iglesia y tal vez, ¿y qué pasa en el trabajo? No, pues me volvieron a echar. ¿Y por qué te echaron? No, pues allá. Según dicen allá, es que yo soy mal geniado y a toda hora contesto y me echaron por eso, sabiendo que lo único que estoy haciendo es decirles la verdad en la cara, porque yo para quedarme callado si no sirvo. Pero veamos qué dice la palabra. Tú estás actuando conforme a tu opinión, pero la Biblia me dice que yo qué debo hacer cuando me encuentro con patrones que son temperamentales y fuertes. La Biblia me dice que yo les agache la cabeza y que les diga sí, aunque la razón no la tengan. Cuando yo empiezo entonces a leer lo que me dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Santiago, porque es vida cristiana y me dicen hasta de qué manera yo me debo comportar en sociedad, entonces voy a tener la facilidad de arrojar mi capa, de arrojar eso que tiene mi orgullo, mi prepotencia, porque les voy a decir otra cosa, mis amados hermanos. Dejar de fumar, dejar de beber trago, aguardiente, eso lo hace cualquiera. Porque a veces pensamos que solamente porque Dios me sacó del mundo y ya no tomo y ya no bebo y ya no ando con la peinilla aquí dándole plan a todo el mundo o al que me mire mal, ya soy cristiano. No. Eso en otras partes, en fundaciones y en otros lugares, usted lo puede dejar de hacer. Dios lo que quiere hacer es que haya una transformación en todo vuestro ser. Sea pues vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu irreprensibles delante de Dios. Y cuando yo hago esto para agradar a Dios, entonces no voy a tener ningún problema en portarme bien delante de los hombres. Y aunque me traten mal y aunque en algún momento hablen mal de alguno de nosotros, porque lo van a hacer, yo voy a saber cómo respondo. Pero si alguien de pronto responde, habla mal de mí y yo respondo de una manera que no es la adecuada, dice la palabra en el Salmo que aquel hombre que no tenga
control de su espíritu es como una ciudad derribada y caída sin muro. El hombre que no controla su espíritu, sabe dónde está la ira, sabe dónde está el enojo, sabe dónde está la envidia, sabe dónde están las emociones, están en el espíritu del hombre. Y si el hombre no sabe controlar estos impulsos, esas emociones, entonces por eso es que vamos a causar ¿qué? Problemas. Pero si yo identifico en esta mañana, si yo identifico qué es lo que me ha estado causando problemas para estar bien delante de Dios y de los hombres, yo le invito esta mañana a que arrojemos lo que nos causa problemas y hagamos lo que hizo Bartimeo. Tuvo la capacidad de levantarse y vino a Jesús. La traducción lenguaje actual me da una palabra tan hermosa con referente a lo que estamos viendo. Apocalipsis capítulo 4 verso 10 dice: estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso, y dicen que es el de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan y arrojando sus coronas delante del trono, le cantan. Arrojando sus coronas, lo que en algún momento el hombre piensa que es importante, no, eso sí no, porque es que yo soy así y así me quedo. Yo heredé eso de mi abuelita, yo el carácter lo heredé de mi papito, de mi papá. Yo soy así, yo no me dejo de nadie. Pero dice la palabra que aún los 24 ancianos, hablando en el libro de Revelaciones, cuando ven al Señor y sabe que le cantan y le adoran, Él es digno, aunque ellos sean reyes, que arrojan sus coronas delante de Él para cantarle. O sea que hasta para cantarle nosotros tenemos que arrojar lo que nos impide estar delante de la presencia de Dios. Y eso que mucho cree que vale para usted es nada para la presencia del Señor. Alabanzas a Jesús. Arrojando lo que nos causa problemas. Y quiero terminar con un texto. Mis hermanos, yo sé que en la iglesia también tenemos dificultades. A veces pensamos que llegar a la iglesia se iba a acabar todo y ustedes ya saben que no. Muchas veces más se incrementan las situaciones difíciles. Pero recuerde que tenemos al Dios Todopoderoso. Pero es necesario. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, mirad con diligencia cómo andéis. ¿Andéis dónde? En el camino del Señor. Y cuando hablo del camino del Señor, pues tiene que ser en la calle. Tengo que ver con diligencia cómo ando, cómo camino, perdón. Ya, cómo estoy caminando allá en el trabajo, en el supermercado, cuando voy a comprar los huevitos, cuando voy a hablar con el vecino, cuando voy a hablar con un hermano en una casa. Yo tengo que mirar con diligencia cómo estoy caminando, ¿ya? Y es de esa manera cuando yo logro entender y recibir esta palabra que Dios nos ha dado, porque Dios primeramente la dio a mí. Entonces, y yo sé que voy a arrojar las cosas que me están causando problemas para tener una vida agradable delante de Dios y de los hombres. Entonces Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Me encuentro con este maravilloso texto en el Salmo 136, verso 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. O sea que el primero que nos da ejemplo de que hay cosas malas que tenemos que arrojar en nuestras vidas es nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes saben que el pueblo de Egipto empezó a seguir juntamente con Faraón al pueblo de Israel. Pero llegaron a una instancia donde el pueblo de Israel pensaron que ya no iban a avanzar. Ya no voy a poder más, yo hasta aquí llego.
ya no puedo más, ya no aguanto más esta situación, estoy afligida, muchas deudas, muchas cosas. Pero si yo realmente he arrojado lo que me impide agradar a Dios y lo he sacado de mi corazón, llegará un momento en que parece que yo no pueda. Pero como yo he querido agradar a Dios y los enemigos vienen tras mí, Dios va a arrojar a esos enemigos, sea economía, sea situaciones emocionales, sea situaciones de cualquier tipo que usted sepa que lo están afectando en su vida, y Dios va a ser el primero que va a seguir haciendo lo que usted ya hizo. Él va a arrojar a los enemigos en el mar rojo, ya para que ya no lo turben a usted, para que ya no me turben a mí. Y entonces allí podemos decir con vehemencia y con claridad, porque es que yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que día a día vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando hacemos esto, mis hermanos, entonces yo puedo decir claramente: por sus frutos los conoceréis. Y me empiezo a dar cuenta, porque estoy seguro por la palabra de Dios, que yo no soy el mismo, hermana Luceli, de hace 5 años o 6 años. Y es claridad, y Dios da testimonio de mí, como lo dijo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tengo errores, sigo teniendo errores. De pronto no del calibre como los tuve en un inicio, pero la palabra de Dios es poderosa y ella me limpia, porque ella es agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia, os limpiaré de todos vuestros ídolos y vuestras costumbres. Ya, Él nos limpia. Y entonces allí ese corazón va a permanecer nuevecito. Usted no ha visto, se me viene ahora, que una moto puede estar muy nueva, recién sacada del concesionario, y fueron por allá para la montaña y llegó y se llenó de barro. Y usted dice: uy, esa moto que está vieja, ¿no? No, no está vieja. Péguele una lavada y después de que la lavan dice: uy, quedó como qué, como nueva. La palabra del Señor hace lo mismo en nosotros. Por medio de tanta contaminación, el corazón se va ensuciando y la gente dice: ese hermano qué, no, ese hermano ya lleva tiempo, es hasta, disculpen, es hasta diácono y toda la cosa. Uy, sí, pero no parece. Ya, porque muchas veces lo de afuera nos contamina y parece que tuviéramos un corazón viejo. Pero cuando el agua que purifica y limpia nuestras vidas, nuestras conciencias, y vemos a un hermano reluciente y haciendo, y uno: uy, cómo ha cambiado ese hermano, está como nuevo, no está nuevecito en el Señor. No, es que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y Él nos limpia y Él nos purifica y Él nos enseña cómo es que debemos caminar. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo voy a orar, yo voy a orar. Yo voy a orar por mi familia, yo voy a orar por mí, yo voy a orar por los jefes de mi trabajo, mis compañeros. Yo sé que tengo cosas todavía quizá que arrojar, pero tengo que arrojarlas hoy. Tengo que arrojarlas hoy, porque hay personas que podemos decir: no, mañana cambio. No, yo sé que tengo que cambiar esto, pero ¿y cuándo? Es hoy que Dios nos ha dado la oportunidad, la salud, de venir a escuela dominical. Necesitamos arrojar cosas hoy de nuestro corazón, para que ya esas cosas no nos causen problemas. Pónganse en pie, mis hermanos, y vamos a orar. Invoquemos el nombre de nuestro Señor. Señor Jesús, bendito Dios, Padre celestial, te damos gracias esta mañana, preciosa mañana, Dios, que nos has dado para ser edificados, para ser limpiados por tu palabra santa. Gracias, Señor Jesucristo. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que nos ha caracterizado, Señor, como personas iracundas, como personas quizá mentirosas, como personas que tienen muchos hábitos pecaminosos, o que tenemos hábitos pecaminosos. Los ponemos delante de ti, y tú, que conoces nuestras intenciones del corazón, Señor, en esta mañana te decimos que queremos arrojarlas, y las arrojamos delante de ti. Porque necesitamos una iglesia en el placer que se levante, Señor, y que se acerque a tu presencia, para que tú estés de continuo
continuo, Señor, en nuestras vidas. Tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón, tu compasión, Señor, sea el que nos mueva día a día para que vivamos bien delante de ti y delante de los hombres, delante de nuestros hermanos. En tu santo nombre, ayúdanos, Dios, porque estamos dispuestos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Dios. Amén.